El millonario y el mendigo. Una historia que trasciende culturas. La ciudad de Buenos Aires nunca dormía. Sus luces brillaban como estrellas perdidas en el asfalto. Miguel, un empresario de éxito, había llegado a la cima montado en una ola de decisiones audaces. Pero aquella noche, en medio del lujo que lo rodeaba, sentía un nudo en el estómago. La realidad era dura. Sus recientes inversiones, arriesgadas e impulsivas, lo llevaban al borde de la ruina. Su teléfono sonaba incesante con alertas de caída en la bolsa y mensajes de bancos preocupados. La angustia empañaba su mirada. Cruzando la calle, en un rincón olvidado de la ciudad, Carlos, un mendigo de aspecto desaliñado, luchaba por sobrevivir. Durante años, la pobreza había sido su compañera constante, como una sombra densa que se aferraba a su piel. Cada día era una batalla. La mirada cansada de Carlos reflejaba un mundo de tristeza, y a menudo sus pensamientos se perdían en recuerdos de un pasado mejor. Sin embargo, fue entonces cuando sus caminos se cruzaron, dos mundos completamente opuestos, pero irremediablemente entrelazados por la desgracia. ¿Te puedo ayudar?, preguntó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo por la empatía que emergía en su pecho. La respuesta de Carlos fue un silencio, una mirada de desconfianza, pero también de esperanza. Mientras ambos hombres compartían unas palabras, un extraño los observaba desde la distancia. Su presencia era inquietante, como si estuviera allí para un propósito enigmático. Carlos sintió un escalofrío. El extraño sonreía con una frialdad perturbadora, mientras Miguel comenzaba a preguntarse si había tomado una decisión acertada al acercarse. La tensión aumentaba. El mundo alrededor parecía desvanecerse. En un instante de compasión, Miguel decidió ayudar a Carlos. Le ofreció un almuerzo caliente, un gesto que debería ser simple, pero que era recibido con una mezcla de desconfianza y gratitud. Con un movimiento rápido, el extraño se acercó, interrumpiendo su encuentro. «Aléjate de él, millonario», dijo con voz profunda, cargada de advertencia. «Los ricos no saben cuidar lo que tienen». En ese momento, el mundo de Miguel se tambaleó. La oscuridad acechaba, y el eco de sus decisiones empezaba a cobrarle factura. El teléfono de Miguel vibró en su bolsillo. Un mensaje que cambiaría todo. ¿Sería un salvavidas o una trampa mortal? Con el corazón latiendo desbocado, miró a Carlos. La noche prometía complicaciones, y el misterioso extraño se erguía como un presagio de su desenfreno. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos». Miguel miró a Carlos, el palpitante mensaje en su bolsillo sonando como un tambor ansioso. La incertidumbre se apoderó de él. «¿Qué hice?», pensó, su mente dividida entre el deseo de ayudar
y la realidad opresiva que lo cerraba. El extraño, aún allí, observando con esa sonrisa perturbadora, hacía que su piel se erizara. «¿Eres un ángel de la guarda?», dijo Carlos, rompiendo el silencio, con voz entrecortada. «¿O solo estás jugando con lo que no entendemos?». Su mirada era un reflejo de la desconfianza que tanto lo había defendido. Miguel abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular una respuesta, un grito desgarrador rompió la noche. Un grupo de personas corrió en dirección contraria, como si algún monstruo asediara la ciudad. «¡Corran! ¡Él viene!». La gente se agolpaba, pánicos y murmullos resonaban, y la tensión se volvía espesa, un verdadero caos. El extraño, que hasta ese instante parecía observador pasivo, se transformó. Ahora sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Avanzó hacia ellos, como si estuviera esperando ese momento. «No te acerques a él, millonario», gritó, ahora con una voz que tronaba como un trueno. Miguel sintió cómo el terror le helaba la sangre. Su instinto le decía que debía huir, pero algo en la mirada de Carlos lo mantuvo en su lugar. La urgencia marcaba cada segundo. De repente, un cuerpo cayó al suelo. La multitud se dispersó en un mar de gritos y desesperación. Miguel no podía ver claramente. Carlos, que se había agachado, se dedicaba a evitar la estampida. Entre la confusión, escuchó un susurro familiar que lo hizo temblar. Era el nombre de su padre, el mismo al que nunca había querido mencionar. «¿Carlos?», preguntó, agachándose junto a él. «¿Cómo lo sabes tú?». El mendigo lo miró fijamente, revelando una historia escondida detrás de su miseria. «Tu sonido susurra en las calles. Tu padre, él me conoció bien», dijo, su voz un eco de dolor. La revelación fue como un balde de agua helada. ¿Qué estaba diciendo? El extraño se movió rápidamente hacia Miguel, apretando su muñeca con más fuerza de la que esperaba. «Sigue ignorando, millonario, y volverá a cobrarte lo que un día te dio», murmuró, antes de soltarlo de repente. En un giro, desvió su mirada hacia la multitud, que se dispersaba cada vez más. Miguel se sintió atrapado. Su mundo, el que había construido con tanto esfuerzo, comenzaba a desmoronarse. El caos que parecía lejano tomaba forma en su evidencia. Entre las sombras vio a un hombre que no reconocía, y al lado lo que parecían ser bolsas llenas de dinero. «¿Qué están haciendo?», preguntó, el miedo moldeando su voz. Carlos apretó los dientes. «No es solo pobreza, es un juego. Tu familia nunca fue lo que pensaste. Es hora de que descubras la verdad, Miguel, y esas sombras te están buscando». Antes de que Miguel pudiera procesar sus palabras, un disparo resonó. El espacio se volvió frío y todo dejó de moverse. La multitud quedó inmóvil, los gritos ahogados en el aire. El extraño había desaparecido, dejando a Miguel y Carlos en ese aire electrificado, sintiendo el peso de secretos enterrados y destinos cruzados. Ahora la pregunta ya no era solo quién era el extraño, sino cuán profunda era la conexión entre ellos y las decisiones que habían tomado. Todo podía cambiar en un instante, y las únicas certezas que quedaban eran las miradas de Carlos y la sombra de su padre, cada vez más oscura y cercana. El verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el eco del disparo aún resonaba.
Miguel y Carlos se miraban, atrapados en un torbellino de confusión y miedo. Los gritos de la multitud se entremezclaban con sus pensamientos agitados. ¿Qué había pasado? ¿Qué significaba aquel instante oscuro? ¡Carlos!, exclamó Miguel, la voz entrecortada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Carlos, con la mirada fija en un punto desconocido, parecía más perdido que nunca. Su rostro, marcado por la lucha y la desconfianza, reflejaba una verdad dura como el asfalto de la calle. «No entiendo», murmuró, y su voz se convirtió en un susurro tembloroso. La mirada de desesperanza que solía cargar ahora se mezclaba con una extraña determinación. Un nuevo disparo rompió el aire, esta vez más cerca. Miguel sintió que el corazón le latía contra las costillas. «Tenemos que irnos», gritó, tomando del brazo a Carlos. Pero su compañero permanecía inmóvil, como si algo lo retuviera en el lugar. «Es solo el principio, Miguel. No puedes escapar». Las palabras de Carlos eran como un balde de agua fría. Un estremecimiento recorrió la espalda de Miguel. Se giró para ver a la multitud, que ahora se disolvía en una fractura de caos. La figura del extraño emergió de la penumbra. Su presencia era un imán que atraía lo peor de las sombras. «¡Basta!», gritó Miguel, en un último intento de retomar control. En ese instante, un impacto sordo resonó contra el suelo. Un grito desgarrador. Miguel se volvió hacia la fuente del sonido. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. La multitud se desbordó, empujando a Miguel contra el suelo. Caído, miró aterrorizado mientras el extraño levantaba un objeto brillante, una pistola, con una sonrisa que deslumbraba de locura. «La verdad tiene su precio, millonario», se burló, apuntando a la multitud, como un titiritero controlando un espectáculo macabro. Un movimiento rápido de Carlos lo hizo girar. Su rostro estaba decidido. «¡No!», gritó, lanzándose hacia el extraño. Miguel sintió que el tiempo se detenía, como si todo ocurriera en cámara lenta. Carlos se abalanzó, las manos extendidas. ¡Bang! Un segundo disparo. Pero este no era dirigido a Miguel. El inesperado giro dejó a todos paralizados. Miguel vio cómo Carlos caía al suelo, un charco oscuro brotando de su pecho. El mundo se desmoronó a su alrededor. «No, Carlos». Las palabras apenas salieron de su boca. Un grito desgarrador que se perdió en el aire. Se arrastró hacia él, su corazón inmóvil, como si el dolor lo hubiera estrangulado. Y los murmullos de la multitud se tornaron en un caos ensordecedor. Miguel tomó la mano de Carlos, sintiendo la vida desvanecerse. Sus ojos, antes apagados, ahora reflejaban un brillo de verdad. «Te lo dije, Miguel. No todo es lo que parece», susurró, con voz entrecortada. «Tu padre, yo, éramos amigos». Miguel sintió como si un rayo lo atravesara. Las palabras de Carlos revelaron un vínculo que nunca había imaginado. La confusión se convirtió en desesperación. ¿Qué había hecho? La vida que había tenido, todo lo que conocía, se desvanecía en el abismo de la revelación. «Carlos, no», imploró luchando por sostenerlo. «Por favor, quédate». Pero Carlos sonrió débilmente, un gesto que parecía más una despedida. Su aliento se desvanecía, y Miguel sintió la presión de la verdad golpeando su pecho. Todo lo que creía saber acerca de sí mismo, de su familia, se tambaleaba. ¿Qué secretos había ocultado su padre? Y entonces, en un instante, el extraño se unió a ellos,
una sombra que acechaba y se reía desde la oscuridad. «Ahora es tu turno, millonario», murmuró, una risa escalofriante resonando en el aire. Miguel, atrapado entre la vida y la muerte de un hombre que había sido más que un simple mendigo, comprendió que la historia apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad se cernía sobre ellos. La verdad se acomodaba en el aire, lista para estallar. Todo podía cambiar en un instante, y la única certeza era el caos a su alrededor. Miguel se quedó paralizado. El disparo resonó en sus oídos y el mundo a su alrededor se transformó en un eco desgarrador. La vida de Carlos se desvanecía en sus manos y el pánico lo invadía. Miró hacia el extraño, que había dado un paso atrás, disfrutando del caos que había desatado. «¡No!», gritó Miguel, la voz entrecortada por la desesperación. Sus manos temblorosas se aferraban a Carlos, que empezaba a perder su color. La multitud, congelada en su horror, no sabía si correr o quedarse. Todo se sentía ajeno, como si estuvieran atrapados en una pesadilla. Carlos tosió. Su respiración se hacía más agónica. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban confusión y dolor. Miguel sintió un nudo en la garganta. El terror apretaba su pecho. «¿Por qué?», susurró, buscando respuestas que no llegarían. Pero antes de que pudiera procesar el horror de la situación, algo cambió en el aire. Un murmullo creciente empezó a formarse entre la multitud. Su mirada se dirigió hacia un grupo que se acercaba rápidamente. Y entonces, como un trueno, un grito atravesó la noche. «¡Es él!». Las palabras resonaron como un cuchillo afilado, cortando la tensión que mantenía a todos en suspenso. Miguel levantó la vista y vio aparecer a un hombre delgado, vestido con ropa oscura y con una mirada intensa. «¡Es él!», repetía el hombre, señalando a Carlos, y el rostro de éste se tornó pálido al dar la vuelta. «¿Qué estás diciendo?», exclamó Miguel, la rabia burbujeando en su interior. Carlos, a su lado, comenzó a temblar. La revelación se sentía como un latigazo. «Él es parte de esto. Él es el que te trajo aquí, millonario», gritó el nuevo extraño. Un rugido emergió de la multitud. Murmullos de incredulidad y miedo se propagaron como un incendio. Miguel sintió que el mundo a su alrededor giraba. Carlos, el hombre que había intentado ayudar, estaba por mostrar una verdad devastadora. «No». Carlos trató de contenerse, pero el pánico se apoderó de su voz. «No es lo que piensan». Sucumbiendo a la presión de la multitud, el desconocido dio un paso al frente. Su mirada era feroz, su voz un eco de venganza. «Lo sabía. Estábamos esperándote, Carlos. Todo fue un engaño». El aliento se le escapó a Miguel. La confusión transformó su rabia en terror. Carlos no era solo un mendigo. El misterio se comenzaba a desentrañar, dejando a Miguel atormentado por la posibilidad de una traición. «No es cierto, no es cierto», murmuró Carlos, sus ojos alcanzando a Miguel en un último intento por mantener su dignidad. «Miguel, no les creas. Necesito que confíes en mí». «¿Confía en ti?». La incredulidad le llenaba la voz. Miguel sintió que se caía en un abismo. Cada palabra de Carlos era un tirón hacia la oscuridad. «¿Qué has hecho?». Un nuevo disparo resonó, esta vez más cerca. Miguel se dio cuenta de que no era solo Carlos el que estaba bajo amenaza. El caos no solo era físico, era un laberinto de lealtades y secretos. Su mundo, de pronto, se desmoronaba. Recuerdos de su infancia, rumores sobre su padre,
Todo comenzaba a hacer sentido en una mezcla dolorosa. «¡Salgan de aquí!», gritó un oficial de policía que llegaba. Pero las puertas se cerraron de inmediato. La verdad estaba atrapada en un ciclo fatídico. Miguel miraba a su alrededor, el rostro de Carlos empapado en sangre, pero su expresión era de una firmeza preocupante. Retrocedió un paso, como si no pudiera soportar más la revelación. El extraño sonreía, y Miguel sintió que los ojos de la multitud se tornaban en tijeras afiladas, listos para cortar sus esperanzas en pedazos. La verdad siempre sale a la luz, millonario, y tú estás a punto de descubrir lo que significa el verdadero juego. Las palabras del extraño eran un eco aterrador, retumbando en su mente mientras el caos rodeaba a los dos hombres. Miguel sintió que la lealtad se desgastaba. La verdad que creía conocer se torcía en una doblez desgarradora. El tiempo se había detenido. Todo podía cambiar en un instante, mientras miraba a Carlos, considerando una pregunta que jamás imaginó tener que hacer. ¿Qué clase de elección lo había llevado hasta aquí? Su vida, cada decisión, todos los sacrificios, se resquebrajaban frente a una revelación que retumbaba en su pecho. El aire se cortaba con incertidumbre y el fin parecía cerca. Pero la pregunta persistía: ¿de quién era realmente el juego? En ese instante, la única certeza era que la verdadera historia apenas comenzaba a contarse. Miguel se quedó paralizado. El disparo resonó en sus oídos, y el mundo a su alrededor se transformó en un eco desgarrador. La vida de Carlos se desvanecía en sus manos, y el pánico lo invadía. Miró hacia el extraño, que había dado un paso atrás. Gritó Miguel, las lágrimas brotando sin control. Sus manos temblorosas se aferraban a Carlos, que empezaba a perder su color. La multitud, congelada en su horror, no sabía si correr o quedarse. Todo se sentía ajeno, como si estuvieran atrapados en una pesadilla. Carlos tosió, su respiración se hacía más agónica. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban confusión y dolor. Miguel sintió un nudo en la garganta. El terror apretaba su pecho. ¿Por qué?, susurró, buscando respuestas que no llegarían. Pero antes de que pudiera procesar el horror de la situación, algo cambió en el aire. Un murmullo creciente empezó a formarse entre la multitud. Su mirada se dirigió hacia un grupo que se acercaba. Entonces, como un trueno, un grito atravesó la noche. ¡Es él! Las palabras resonaron como un cuchillo afilado, cortando la tensión que mantenía a todos en suspenso. Miguel levantó la vista y vio aparecer a un hombre delgado, vestido con ropa oscura y con una mirada intensa. «Es él», repetía el hombre, señalando a Carlos, y el rostro de éste se tornó pálido al darse la vuelta. «¿Qué estás diciendo?», exclamó Miguel, la rabia burbujeando en su interior. Carlos, a su lado, comenzó a temblar. La revelación se sentía como un latigazo. «Él es parte de esto. Él es el que te trajo aquí, millonario», gritó el nuevo extraño. Un rugido emergió de la multitud. Murmullos de incredulidad y miedo se propagaron como un incendio. Miguel sintió que el mundo a su alrededor giraba. Carlos, el hombre que había intentado ayudar, estaba por mostrar una verdad devastadora. «No», trató de contenerse, pero el pánico se apoderó de su voz. «No es lo que piensan». Sucumbiendo a la presión de la multitud, el desconocido dio un paso al frente.
Su mirada era feroz, su voz un eco de venganza. Lo sabía, estábamos esperándote, Carlos. Todo fue un engaño. El aliento se le escapó a Miguel. La confusión transformó su rabia en terror. Carlos no era solo un mendigo. El misterio se comenzaba a desentrañar, dejando a Miguel atormentado por la posibilidad de una traición. No es cierto, no es cierto, murmuró Carlos, sus ojos alcanzando a Miguel en un último intento por mantener su dignidad. Miguel, no les creas. Necesito que confíes en mí. ¿Confíe en ti? La incredulidad le llenaba la voz. Miguel sintió que se caía en un abismo. Cada palabra de Carlos era un tirón hacia la oscuridad. ¿Qué has hecho? Un nuevo disparo resonó, esta vez más cerca. Miguel se dio cuenta de que no era solo Carlos el que estaba bajo amenaza. El caos no solo era físico, era un laberinto de lealtades y secretos. Su mundo, de pronto, se desmoronaba. Recuerdos de su infancia, rumores sobre su padre, todo comenzaba a hacer sentido en una mezcla dolorosa. Entonces, un grito desgarrador emergió tras los murmullos. Miguel volvió la vista y vio a un joven desvanecerse entre la multitud. Un golpe de fuego cruzando el aire. De repente, el sonido de la confrontación cesó. Todos quedaron en silencio. El tiempo se detuvo. Aquel joven, en un giro inesperado, levantó un papel en el aire. «Es hora de que la verdad salga a la luz», gritó, y comprendió que no solo se refería a Carlos. El papel se iluminó con una luz desesperante. Miguel sintió que su corazón palpitaba descontrolado. No sabía que ese momento desatara la cadena de revelaciones que cambiarían todo. El joven mostró el documento desgarrado, y así, de entre la multitud, surgieron susurros de reconocimiento. Las palabras «hijo perdido» cortaron el aire. Miguel se sintió como un pez fuera del agua, ahogándose en la realidad de lo que significaba. Se dio cuenta de que aquel chico, perdido y herido, era parte de un entramado que incluía su propia historia familiar. Carlos se volvió hacia él, su mirada llena de un profundo propósito. Miguel miró a su compañero, sin saber si confiar en su historia. ¿Qué era verdad y qué era mentira? ¿Cuántas vidas estaban en juego? La desesperación crecía, mientras el extraño sonreía, viéndolo todo con satisfacción. La multitud, que antes había estado paralizada, se empezó a mover. Las verdades se mezclaban, el aire se saturaba de secretos. Todo podía cambiar en un instante. Las revelaciones venían como un torrente. El caos a su alrededor destellaba puntos de luz en un abismo oscuro. Y en ese instante, la única certeza era que la verdadera historia apenas comenzaba a contarse. La multitud murmuraba. El ambiente tenso estaba cargado de expectativa. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. Su mente retumbaba con preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente Carlos? Pero en medio de esa confusión, el joven que había levantado el papel se hizo más fuerte, como un eco de desafío. «Déjenme en paz», gritó Carlos, su voz llena de dolor y desesperación. La mirada que dirigió a Miguel era de súplica, como si esperara que comprendiera algo que siempre había estado oculto. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos comenzaron a moverse más cerca, como si estuvieran atraídos por un imán. Miguel miró a su alrededor, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él. El extraño allí de pie disfrutaba del espectáculo. Sus ojos destilaban malicia. Y entonces
La tensión se rompió con un grito desgarrador que provenía de la parte trasera de la multitud. Miguel se giró sorprendido. El horror se reflejaba en su cara al ver lo que estaba sucediendo. Un hombre caía al suelo, y de su pecho brotaba un hilo de sangre que se extendía como una flor marchita. ¡Alguien ayúdenlo!, gritó una mujer. Sus manos temblorosas cubrían su boca mientras otros retrocedían. La rodilla de su hijo se rasguñó contra el pavimento en su intento por escabullirse. El caos estaba desatado. Carlos hizo un movimiento rápido. Su rostro pálido se tornó en una mezcla de dolor y furia. «¡Tú!», gritó, señalando al hombre oscuro que había traído la confusión. «¡Esto lo hiciste tú!». La multitud se volvió hacia el extraño, y Miguel sintió un nudo en el estómago. Algo estaba muy mal. Pero el extraño se limitó a sonreír, disfrutando del efecto que causaba en todos. «¿De verdad creías que esto terminaría aquí?», dijo, su voz llena de cinismo. La palabra engañador flotaba en el aire, haciendo eco en la percepción de Miguel sobre todo lo que había estado sucediendo. Carlos se movió, y en un instante se plantó delante de Miguel. Su cuerpo temblaba, pero su mirada era resuelta. «Miguel, confía en mí. Es la única manera de salir de esto». Antes de que Miguel pudiera contestar, Carlos levantó un objeto pequeño y brillante que tenía oculto en su ropa. Era un cuchillo. El aire se detuvo, el latido de Miguel resonaba, y la desesperación se transformó en confusión. «¡No!», gritó Miguel. «¿Qué estás haciendo?». Carlos miró al extraño, con un fuego que ardía en sus ojos. «Esto no es lo que parece. Nunca lo fue». Sus palabras colisionaron en el aire como un trueno. Pero, antes de que pudiera hacer algo más, una figura del pasado apareció de la nada. Era el padre de Miguel, caminando entre la multitud, su rostro serio pero sorprendentemente calmado. «¡Carlos!», exclamó, su voz reverberante haciendo eco entre los murmullos. «¡Baja eso!». El tiempo se detuvo. Los ojos de Miguel se abrieron en estado de shock. «¿Cómo es posible?», pensó. «¿Qué hacía su padre allí?». La figura que había estado convencido de conocer desde siempre, ahora se presentaba como un extraño en su vida. «Papá», susurró Miguel, pero la palabra no sonaba como una pregunta. Era un ruego, una mezcla de incredulidad y miedo. Carlos, entumecido por la revelación, dejó caer el cuchillo. «¡Ey! Tú sabes la verdad», gritó hacia su padre, el dolor en su voz reflejando una vida de traiciones. «Dímelo, ¿quiénes somos realmente?». Miguel sintió que el aire se volvía denso, el golpe de la verdad inminente. Desde la figura de su padre, un hilo de secretos empezó a desenredarse. La violencia, la confusión y el dolor se entrelazaban, y en ese instante un nuevo disparo resonó. Todo se tornó en caos nuevamente. La multitud retumbaba de gritos, mientras Miguel sentía una opresión en el pecho. Algo había cambiado fundamentalmente. El equilibrio que había creído conocer se desmoronaba ante sus ojos. Carlos y su padre lo miraban, los rostros llenos de miedo y revelaciones a la espera. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el caos lo arrastraba de vuelta. Y mientras el mundo se desvanecía a su alrededor, Miguel sabía que ninguno de ellos volvería a ser el mismo. La historia apenas estaba comenzando, y las consecuencias se dibujaban en el aire
como sombras implacables. Las palabras de Carlos estaban en el aire como un grito desgarrador. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La multitud miraba, un mar de ojos vacíos, aterrorizados. Él se encontraba atrapado entre su amigo herido y su padre, que se había materializado como un fantasma del pasado. La atmósfera estaba cargada de tensión y las revelaciones se agolpaban como tormentas en el horizonte. «Miguel, escucha», gritó su padre intentando romper el silencio que reinaba. «No es lo que piensas». Carlos, aún en el suelo, temblaba. Su expresión era un collage de dolor y confusión. Miguel sintió que su corazón se apretaba. La angustia lo envolvía. Un nuevo disparo resonó. Este impacto, más fuerte que los anteriores, cortó el aire como un cuchillo. Miguel se giró, deslumbrado por un destello que hizo que su estómago se encogiera. El caos se desató nuevamente. La gente retrocedía, empujándose, gritando, y en ese momento lo vio. Una figura emergió de entre la multitud. Un hombre alto, con una capucha negra que lo hacía parecer una sombra. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Sin previo aviso, sacó un arma del interior de su abrigo y apuntó. «¡Basta!», gritó, y el tono de su voz heló la sangre de Miguel. La mirada de Carlos se volvió hacia él, con un último rayo de esperanza. En un instante, todo se desdibujó. El tiempo pareció detenerse. Cada latido resonaba en sus oídos. Y entonces, el proyectil atravesó el aire, un bólido que traía consigo un destino incierto. El golpe fue sordo. Miguel sintió el viento en su cara y su estómago se empujó hacia arriba. Un horror indescriptible envolvió la escena. Se giró hacia su padre, sin poder procesar lo que había sucedido. La figura en la capucha retrocedió, pero no sin antes mostrar una sonrisa inquietante. Carlos cayó al suelo. Un charco de sangre se extendió bajo él. No podía ser. Miguel se arrodilló junto a su amigo. Su voz se ahogó en una mezcla de gritos y murmullo. «No, Carlos», lloró, su voz quebrada, mientras miraba al extraño que había provocado este desastre. La multitud se disolvía. Algunos se arrodillaban, otros se cubrían, huyendo de una verdad brutal que estaba empezando a desnudarse ante ellos. Carlos, con la mirada perdida, susurró: «Miguel, yo no era solo un mendigo». Esas palabras lo golpearon como un mazo. Cada sílaba era un puñetazo al corazón de Miguel. Él miraba a su padre, buscando respuestas en su rostro. No había, solo una expresión inexpresiva, fría como una piedra. El pánico llenó su mente. ¿Qué significaba esto? ¿Qué había hecho? En un instante frenético, el padre de Miguel se lanzó hacia el extraño, los ojos brillantes de furia. «¡Tú!», gritó. «Sabías que esto pasaría». Pero el extraño sonrió y en un movimiento engañoso ocultó algo en su abrigo. Miguel se dio cuenta demasiado tarde. El hombre levantó su mano, un destello de metal. «¿Y eras tú?», susurró, creyendo comprender un pánico visceral apoderándose de sus venas. Y con un disparo más, el rojo se estarció. Esta vez no era solo sangre, era un secreto, un vínculo desgarrador que se descifró en el aire. La imagen de su padre, la de Carlos y los susurros de la multitud se unieron en un caos de emociones crudas y horrendas. Un grito recorrió la multitud, un eco aterrador. La revelación no solo se trataba de quién era Carlos, sino de lo que significaba realmente su familia.
todo el entramado de mentiras y dinastías que se desmoronaban ante los ojos de Miguel. La verdad era más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Y así, entre los gritos y la confusión, mientras el caos se desataba, Miguel se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era el extraño, era el legado que había heredado. La pelea estaba lejos de terminar. Los espejos rotos de su vida estaban a punto de reflejar una verdad devastadora que cambiaría todo para siempre. Miguel se quedó paralizado. La figura de su padre brilló en sus ojos, pero el momento se oscureció rápidamente. El disparo resonó como un eco apocalíptico, y un grito desgarrador surgió del corazón de la multitud. No, Carlos no podía estar herido. No así, no ahora. La gente empezó a moverse. Algunos gritaron, otros retrocedieron, buscando una salida. Miguel, arrodillado, sintió cómo el mundo se desmoronaba. La vida de Carlos goteaba entre sus manos, como una sombra desvaneciéndose. Carlos. No, por favor. Aguanta, susurró Miguel, sus ojos llenos de lágrimas. Las manos de su amigo temblaban, y en ese instante el rostro de Carlos cambió. La desconfianza se había evaporado, dando lugar a una mirada de profunda tristeza. Miguel, lo que estás a punto de descubrir. Su voz era un hilo, cada palabra una carga. Tu padre no es quien crees. Miguel sintió una sacudida en su interior. ¿Qué significaba eso? La confusión estaba a punto de estallar. ¿Qué dices?, gritó Miguel, angustiado, buscando respuestas que no llegaban. Con cada segundo, la intensidad crecía. Cada rostro en la multitud reflejaba un miedo palpable. La atmósfera estaba cargada de ansiedad. De pronto, el extraño, que había estado observando, se acercó con una calma escalofriante. Una sonrisa burlona adornaba su cara. ¿Te importa jugar un poco, millonario?, dijo, como si hubiera estado esperando este momento. Miguel se giró hacia su padre, su voz temblorosa. ¿Qué es lo que sabe de mí? ¿Qué es? Pero el extraño interrumpió. La historia de tu familia es un juego, Miguel. Uno que tú no has jugado. Hasta ahora. Miguel sintió el aliento en su garganta. El extraño levantó una mano, haciendo un gesto. En ese instante, una luz fuerte brilló en el aire, cortando la tensión como un cuchillo. Todos giraron. Un rayo repentino iluminó el escenario, y en un instante el cielo se oscureció. El trueno resonó, la tierra misma tembló, la multitud gritó en pánico, cada rostro reflejando el miedo, y el caos se desató. Carlos, aún en el suelo, miró a Miguel con una intensidad que lo atravesó. Era un llamado, un aviso. La verdad viene hacia ti, gritó, pero sus cuerdas vocales parecían rendidas. Momentos después, la luz cegadora se desvaneció, y entonces una figura emergió de entre la oscuridad, un hombre alto con una presencia aterradora. Miguel apenas pudo respirar al ver ese rostro. Era su hermano, aquel que siempre creía perdido. La mirada de su hermano era fría, inexpresiva. Te encontré, querido hermano. Sonó su voz, profunda y sombría, como un viejo eco que despertaba recuerdos enterrados. La multitud quedó en silencio. El caos se detuvo. Miguel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que había creído conocer se cayó como un castillo de naipes.
La verdad se desnudaba ante él, y cada revelación era una cuchillada en el corazón. Eres parte del juego, Miguel. Tu padre no me dejó atrás, te dejó a ti, dijo su hermano, la cara iluminada por la neblina que provenía del caos recién desatado. Las lágrimas de Miguel brotaron. Las palabras eran un eco de un dolor antiguo. Recordó las historias de su infancia, pero ahora eran un rompecabezas manchado por secretos oscuros. Cada pedazo encajaba, pero el costo era desgarrador. No, no puede ser, exclamó Miguel, con el corazón acelerado. Mientras su hermano avanzaba, la multitud murmuraba, sumida en un asombro espantoso. La verdad parecía estar al borde de estallar, y cada explosión de revelaciones los uniría o los separaría para siempre. Y mientras el caos, la sombra de su hermano y la agonía de Carlos llenaban el aire, Miguel comprendió que la partida apenas comenzaba. La noche estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La verdadera naturaleza de su historia se revelaría en cada rincón de ese juego macabro. La pregunta era, ¿quién destrozaría a quién primero? Miguel se quedó paralizado. La figura de su padre brilló en sus ojos, pero el momento se oscureció rápidamente. El disparo resonó como un eco apocalíptico, y un grito desgarrador surgió del corazón de la multitud. No, Carlos no podía estar herido. No así, no ahora. El caos se desató. La gente empezó a moverse. Gritos, llantos y murmullos se mezclaban en una cacofonía ensordecedora. Miguel miró a su alrededor, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La vida de Carlos goteaba entre sus manos como un sueño desvanecido. El miedo envolvía a la multitud. Los rostros reflejaban horror y confusión. «Carlos, no, por favor, aguanta», susurró Miguel, sus ojos llenos de lágrimas. Las manos de su amigo temblaban, y en ese instante, el rostro de Carlos transmitió una profunda tristeza. Miguel sintió el nudo en su garganta apretarse con más fuerza. «Miguel, lo que estás a punto de descubrir». Su voz era un hilo, cada palabra una carga. «Tu padre no es quien crees». Las palabras de Carlos fueron un golpe directo al corazón de Miguel. ¿Qué quería decir? La confusión llenaba su mente, una tormenta de preguntas que buscaban respuestas. «¿Qué dices?», gritó Miguel, angustiado, buscando un hilo de comprensión. «¿Qué es lo que sabes?». Un repentino silencio se instauró, como si el tiempo se detuviera. Todos en la multitud miraban, los ojos fijos en ellos. La atmósfera se cargó. Los latidos de Miguel resonaban como tambores. Fue entonces cuando el extraño, que había estado observando desde la distancia, avanzó con una calma inquietante. Una sonrisa burlona adornaba su cara. «¿Te importa jugar un poco, millonario?», dijo con tono provocativo. Justo en ese instante, su hermano, que había permanecido a la sombra, dio un paso al frente. La multitud contuvo el aliento. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver a aquel hombre, tan familiar y distante a la vez. «He estado buscando respuestas, querido hermano», dijo. Su voz profunda reverberaba. Su mirada era intensa, como si pudiera leer el alma de Miguel. La revelación era abrumadora. Miguel sintió cómo su mente se fragmentaba. El caos y la tristeza se entrelazaban empujándolo al borde. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Su padre, en un arrebato de furia, finalmente rompió su silencio frío. «¡Cállate!»,
gritó, interrumpiendo el momento. No deberías estar aquí. Palabras de traición brotaron como veneno del corazón. La multitud murmuraba en confusión. Miguel miró a su padre, buscando respuestas. Su rostro mostraba miedo, no de su hijo, sino de su hermano. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué oscuros secretos se tejían en esta red? Es un engaño, gritó el extraño entrelazando su voz con la confusión general. Todo ha sido un juego. Carlos, tú lo sabes bien. Entonces, de repente, un segundo disparo resonó, y el caos alcanzó su punto culminante. Un destello de luz iluminó momentáneamente el entorno, revelando a un hombre encapuchado, apuntando hacia la multitud. Una figura sombría que emergía de las sombras, como una aparición del más allá. «Es hora de que la verdad salga a la luz», gritó el extraño, y el terror se filtró en las miradas de todos. Miguel sintió que el aire se volvía denso. La desesperación se apoderaba de él. El rostro de su padre se tornó blanco, y en un instante la letanía de secretos detonó. La multitud retrocedió en miedo. Carlos, tendido en el suelo, se aferró a sus lados. Miguel notó un brillo en la mirada de su amigo, un conocimiento aterrador. «Tú ya no eres parte de esto», murmuró Carlos, refiriéndose a él y a su padre, mientras la sangre se deslizaba lentamente por el suelo. «Nunca lo fuiste». Las palabras fueron un balde de agua fría. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto había ocultado su familia? La sombra de su pasado los envolvió a todos, y el caos parecía disolverse. La atmósfera vibró antes de explotar en un estruendo. ¿Qué es real? ¿Qué es un engaño? Resonó en su mente, y mientras las revelaciones giraban como cuchillas afiladas, un grito desgarrador retumbó en el aire, cambiando todo de manera irrevocable. «¡Basta! ¡No puedes hacerlo!», rugió su padre. El estruendo de su grito desgarró el silencio. Allí, en el umbral de su vida, Miguel comprendió que la historia, la verdadera historia, no había hecho más que comenzar. La revelación exacta de la naturaleza de su hermano y el papel de su padre estaban a punto de salir a la luz, en un instante donde el horror y la verdad se entrelazaban. Pero en ese caos, el misterioso encapuchado sonrió. Su risa resonó, vibrando en el aire, y antes de que Miguel pudiera reaccionar, algo inesperado sucedió. El extraño desenfundó un objeto brillante, una prueba que cambiaría todo. La luz del objeto iluminó el rostro de Miguel con un fulgor inquietante. Él apenas pudo procesar qué era. La verdad estaba a punto de desgarrar su mundo, y en un instante dramático, todo lo que había creído saber iba a cambiar para siempre. La pregunta no era solo qué sucedería a continuación, sino quién sobreviviría a esta tormenta de revelaciones. El caos se desató a su alrededor. Los gritos rasgaron la noche, mientras el extraño bajaba el arma. Su risa resonando entre las sombras, Miguel sintió el frío recorrer su espalda. En un instante todo lo que conocía se tambaleaba. Carlos, yaciendo en el suelo, miró a Miguel con ojos llenos de sufrimiento. La sangre empapaba su camiseta y el brillo de su mirada comenzaba a desvanecerse. «Miguel, tu padre», susurró, sus palabras como un hilo de vida que se rompía.
No todo lo que crees es verdad. Miguel sintió que el corazón se le estrujaba y un nudo creció en su garganta. Mientras su mente luchaba por comprender, su padre se alzó del terror. «Cierra la boca, Carlos», gritó impotente. «No digas más». Un grito de horror resonó entre la multitud. Un grupo de personas se movió frenéticamente. Las sombras se entrelazaban con el miedo. Miguel, con el corazón latiendo desbocado, observó a su padre, sin comprender aún los secretos oscuros que lo rodeaban. «¿Por qué estás aquí?», exclamó Miguel. Cada palabra ardía en su pecho. El extraño sonrió. «Porque el juego apenas comienza, millonario», dijo, un tono burlón marcado en su voz. «Todos tienen un papel». Y como si los ecos de la revelación llenaran el aire, un brillo extraño apareció en el arma. Miguel se volvió hacia Carlos, quien parecía desvanecerse. «Carlos, aguanta», gritó, aferrando su mano. La sangre resbaló entre sus dedos, el horror aplastándolo. «Miguel, lo que te dije», dijo Carlos antes de que su voz se apagara. El brillo de vida en sus ojos se desvaneció. El tiempo se detuvo. El mundo alrededor de Miguel se desvanecía. La multitud ignoraba sus gritos. Estaba atrapado entre la verdadera traición de su padre y la muerte de un amigo que había ofrecido un destello de esperanza. «Carlos», lloró, sumido en el pánico y la desesperación. Las palabras agridulces de su amigo reverberaban en su mente. El extraño se avanzó, su mirada fija en Miguel. «¿Vas a dejar que se lleven todo?», preguntó, su voz resonando como un eco en la oscuridad. «Es hora de que elijas». Miguel apretó los dientes. Sabía que no podía permitir que los secretos destruyeran todo. «No me interesa tu juego», gritó, enfrentándose al extraño. Había un fuego recién encendido dentro de él. Un destello de determinación. «¿De verdad?», susurró el extraño, su sonrisa fría retumbando en el aire. «Solo tú puedes decidir tu destino». Todo lo que había vivido lo llevaba a este momento. Era su ansiedad, su rabia y su deseo de verdad convergiendo. Tenía que actuar. Miguel se volvió hacia su padre, quien lo miraba con una mezcla de miedo y desesperación. «¿Es cierto?», preguntó, su voz quebrada. «¿Lo que Carlos dijo?». El extraño sonrió, una sonrisa cruel, como si supiera algo que él ignoraba. «La verdad siempre se vuelve una carga pesada de llevar». Sentía el terror envolviendo su corazón. Pero de repente, la multitud explotó en un murmullo de miedo y furia. Manos levantadas y acusaciones resonaban entre los presentes. Los ecos de la verdad, preparándose para desgarrar todo a su paso. Miguel miró a su padre. La culpa, el rencor, el dolor, todo estaba en la atmósfera cargada de tensión. Nadie iba a salir de allí igual. «Es hora de que la verdad salga a la luz», declaró Miguel, sintiendo cómo los latidos de su corazón se sincronizaban con la tensión creciente. Era su vida, su historia, su momento. Cuando la verdad finalmente se revelara, sería un duelo a muerte entre antiguos secretos y nuevas realidades. Así que respiró hondo, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Esto no era el fin, era el comienzo de algo más. Y mientras la noche temblaba, él sabía que tenía que actuar. La verdadera historia apenas comenzaba a contarse. Ahora, escucha. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
y comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyarnos. Solo los verdaderos fans comprenden lo vital que es este momento.